Ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de medicina china energética. En la clase de hoy vamos a estar abordando el tema del tratamiento de la fibromialgia y el dolor crónico. Y como siempre vamos a estar tomando de distintas fuentes bibliográficas. En esta oportunidad, para esta clase, vamos a agregar del texto Acupuntura y Moxibustión de las guías de estudio de medicina china para que veamos cómo se encara desde la acupuntura también el síndrome B, que sería el síndrome de obstrucción o dolor, que es lo más parecido dentro de las enfermedades clásicas de la medicina china. Recuerden que fibromialgia, dentro de todo, es un diagnóstico relativamente reciente. También vamos a ver tratamiento con digitopuntura, tratamiento con masaje tuiná, tratamiento con acupuntura, como les había dicho, tomando de Giovanni Maciocia principalmente, pero sumando otra perspectiva. Y la parte del tratamiento con ejercicios de Qigong es lo que lo estamos tomando de el maestro Jerry Alan Johnson, es el mismo que para síndrome de fatiga crónica. Entonces, no vamos a ahondar en la parte de tratamiento con ejercicio de Qigong. Sí les voy a dar algunas pautas generales para el tratamiento del dolor que pueden indicar a los pacientes, pero si tienen alguna pregunta respecto de los ejercicios de Qigong para fatiga crónica, que también se aplican en el tratamiento de la fibromialgia, lo pueden hacer en caso de que no haya quedado claro alguno de los temas. También, si tienen alguna pregunta que haya quedado pendiente de la clase anterior, también pueden hacerla. Entonces, empecemos por la definición de fibromialgia. Según Maciocia, el diagnóstico es cuando hay un dolor extendido en los 4 cuadrantes del cuerpo durante un mínimo de 3 meses. Es decir, tiene que ser una condición crónica, mínimo de 3 meses, extendido en todo el cuerpo, con sensibilidad o dolor al menos en 11 de 18 puntos especificados. Bien, esto es según el American College of Rheumatology, los criterios de diagnóstico. Vamos a ver después estos puntos, por ejemplo, en medicina china se pueden asociar con canales y meridianos en particular. Según Maciocia, los principales síndromes que pueden estar involucrados son principalmente humedad como factor patógeno. Recuerden, habíamos hablado de los factores patógenos que se alojan en el interior, en la clase anterior cuando hablamos acerca de fatiga crónica. En general, cuando se habla de humedad, tenemos que entender que somos 70% de agua, se dice constitucional en el cuerpo, y humedad puede ser cualquier fluido orgánico que está estancado o que está en exceso en alguna parte del cuerpo y que se alojan dentro de los tejidos de manera intersticial. Entonces se genera como una sensación de pesadez. No necesariamente es un edema, pero sí la humedad como factor patógeno es el factor patógeno del elemento tierra y por lo tanto se puede alojar también en los músculos, aunque más precisamente Maciocia indica en el espacio, por ejemplo, entre la piel y los músculos. Entonces, principalmente va a haber factor patógeno de exceso con deficiencia de chi de vaso, también, o estancamiento de chi, que va a generar dolor. La deficiencia de chi de vaso es lo que estaría provocando muchas veces este exceso de humedad. Se dice que el vaso, el elemento tierra no resuelve la humedad. El estancamiento de chi sería como un agravante también. Y a veces puede verse afectado también con deficiencia de sangre de hígado. En ese caso podemos tener dolores más tipo calambres también, o adormecimiento, que la sangre del hígado forma parte del yin del hígado, sería una situación más grave ya cuando la estructura del hígado está afectada. Una deficiencia de yin de hígado crónica puede llevar a una deficiencia de sangre como agravante también, o estancamiento de sangre también. Esto puede ser principalmente por mala circulación o a veces por trauma o golpe. Entonces, como el factor patógeno es la humedad, la pesadez también va a ser uno de los síntomas característicos, pero tenemos que considerar los siguientes síntomas. Tenemos dolor, seguro, puntos sensibles a la presión, es decir, que no duelen de forma espontánea, pero que uno los presiona y duelen, fatiga, problemas de sueño, a veces relacionado con el dolor, no pueden dormir por el dolor. Un estado depresivo, recuerden, en la medicina china las emociones pueden afectar el cuerpo físico, ¿bien?
es como una somatización, pero en el sentido inverso también, cuando está afectado el cuerpo físico, también se generan estados emocionales relativos. La depresión obviamente la vamos a asociar más con un estancamiento de chi del hígado, pero puede estar presente. Entumecimiento o sensaciones de hormigueo, esto sobre todo si hay deficiencia de sangre o mala circulación también. Dificultad de concentración y problemas de memoria también es un signo de deficiencia de vaso. La fatiga en sí, como falta de fuerza, también es un signo de deficiencia de vaso. Inquietud, vamos a ver que esto se puede asociar, por ejemplo, con, se llama viento interno como factor patógeno, todo lo que genera movimiento puede estar asociado también con deficiencia de yin. Dolores, por ejemplo, cambios de humor también. Periodo menstrual doloroso, esto es más por estancamiento de chi de hígado, es decir, pueden haber distintos síndromes asociados. Mareos, si hubiera deficiencia de sangre, es muy común que encontremos esto. También un estado de ansiedad, sobre todo en los síndromes donde hay calor presente. Y otras manifestaciones como colon irritable y cefalea. Dentro de la etiología, que es cómo se genera, por qué se genera, habíamos hablado de los factores patógenos que penetran y se quedan alojados en el interior, principalmente humedad, como habíamos dicho, que va a afectar a los músculos, con sensación de pesadez también, pero pueden haber otros factores patógenos que estén asociados. Viento y frío también pueden llegar a ser, según si es más bien climático. El estrés emocional también puede estar siendo como una suerte de agravante. La dieta irregular, sobre todo una dieta que atente contra la energía del vaso, como alimentos grasos, fritos, lácteos, también fríos y crudos, agregaría yo también, o una alimentación irregular, por ejemplo, que la persona no tenga grandes periodos, por ejemplo, daña el vaso, grandes periodos de ayuno, mucho tiempo sin comer. Es decir, para cuidar la energía del vaso necesitamos regularidad en las comidas, en cantidades regulares, no grandes atracones, y en ritmos regulares. Y el trabajo físico excesivo obviamente puede generar un síndrome de agotamiento que lleva a una deficiencia. Entonces, un estado de agotamiento hace que también se genera un estado subyacente de deficiencia y un factor patógeno que penetra. ¿Recuerdan esta dinámica entre la energía patógena versus la energía vital que tiene que expulsar ese factor patógeno hacia afuera? En los casos entonces van a ser clasificados, por ejemplo, según plenitud o vacío, según si hay mayormente factor patógeno predominante o si hay una deficiencia predominante. Dentro de los factores patógenos o casos de plenitud se consideran los estancamientos de chi y sangre como casos de plenitud, aunque a veces puede haber un estancamiento por deficiencia, pero cuando hay estancamiento de chi, es decir, hay dolor, por ejemplo, siempre que hay dolor, hay estancamiento. En este caso puede ser estancamiento de chi, estancamiento de sangre o estancamiento de humedad. Cuando hay humedad, el factor, el síntoma característico va a ser la pesadez, ¿bien? Y pueden haber otros síntomas asociados, por ejemplo, en la lengua, una saburra muy gruesa, por ejemplo, un pulso lleno, generalmente blando. También el dolor va a ser más intenso. Y un estado de confusión, por ejemplo, poca concentración, mala memoria, son síntomas de humedad, a veces también de deficiencia de vaso, que pueden estar presentes. Y los síndromes de deficiencia, habíamos dicho, deficiencia de chi de vaso o yang, que sería como más grave. Ya cuando hay deficiencia de yang, puede haber frío, por ejemplo, sobre todo en la deficiencia de yang, puede haber ya problemas de como falta de apetito, problemas en las deposiciones, es decir, es como un agravamiento de la deficiencia de chi. Deficiencia de chi puede ser leve, ya deficiencia de yang es más severo. A veces deficiencia de yang de vaso y riñón, si dice que el riñón es el yang o sostiene el yang de todo el organismo, entonces una deficiencia de riñón, de yang, de riñón crónica, puede dar lugar en el tiempo una deficiencia de yang de vaso también, o deficiencias de sangre o de yin de hígado y riñón. Van a tener síntomas diferentes. La deficiencia de sangre, por ejemplo, calambres, hormigueo, también entumecimiento, mareo, sobre todo. Si hay deficiencia de sangre, el mareo es muy común. Si hay deficiencia de yin, vamos a tener síntomas de sequedad, sobre todo. Es como la deficiencia de yin es como un agravamiento de la deficiencia de sangre. Vamos a tener los mismos síntomas, por ejemplo, mareo, puede haber entumecimiento, adormecimiento, pero también ya los tejidos no están bien nutridos, ahí sequedad en la piel, sequedad en el pelo, síntomas de calor, porque el yin no es suficiente, entonces sobre todo por la tarde la persona empieza a tener como, por ejemplo, sudoración, febrícula, todos síntomas de deficiencia de yin que
se empiezan a manifestar más hacia la tarde. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los principios de tratamiento? Estamos dentro de hemasiosia. Si es principalmente humedad, obviamente hay que remover la humedad, tonificar la deficiencia y promover la circulación del chi y la sangre. Siempre en simultáneo, por un lado, vamos a estar tratando la manifestación, que sería el síntoma, el dolor también, y por otro lado estamos tratando la raíz, es decir, tenemos que tonificar la energía vital del paciente al mismo tiempo que estamos tratando el dolor. Entonces, en general, vamos a ver que hay muchos puntos que se utilizan en acupuntura específicos a las zonas dolorosas que más están afectando el paciente y tenemos que cambiar la estrategia según cuál sea el factor patógeno dominante. Por ejemplo, si hay más calor, si hay más viento, si hay más humedad, vamos a usar distintos puntos. Bien. Después les voy a hacer una síntesis, pero básicamente como principio de tratamiento habíamos dicho resolver la humedad interna, vigorizar la sangre y eliminar el estancamiento, o sea, promover la circulación de energía. En esto también ayuda en resolver la humedad, revisar la alimentación. En vigorizar la sangre también va a ayudar, por ejemplo, la actividad física que pueda hacer el paciente, ya sea, sí, depende de la energía que tenga disponible, pero puede ser, por ejemplo, actividad de leve a moderada, como ejercicio de Qigong, Tai Chi, yoga, o caminatas, cosas que empiecen a dinamizar el movimiento de la sangre, va a ser necesario. No solo con acupuntura se logra a veces vigorizar la sangre, necesitamos que el paciente deje de estar en un estado sedentario también. Entonces, ejercicios de movilidad, cosas así, van a ayudar. También esto va a ayudar a movilizar el chi y eliminar el estancamiento. Por ejemplo, Qigong, automasaje, con acupuntura lo vamos a lograr. Calmar la mente puede ser un principio de tratamiento, sobre todo si vemos que hay un estado depresivo, si hay mucha dificultad para dormir, también podemos incorporarlo. ¿Qué dice? Puede ser que alguien por diagnóstico por lengua se vean síntomas de calor y impulso que sean fuertes, lentos y profundos en ambas manos, que la energía esté en el interior, humedad, frío, humedad y calor ascendente con deficiencia vaso-estómago. Sí, a ver, como poder ser, puede haber combinación. Es decir, puede haber, a veces, en algunos lugares, calor, ¿no? Como cuando entendemos por calor inflamación, por ejemplo, o puede ser también que haya en algunos lugares frío como factor patógeno externo, o puede haber a veces, sobre todo en adultos mayores, una deficiencia de yin y yang, de las dos. Cuando hay deficiencia de yang, el pulso puede ser lento. Y si hay deficiencia de yin, al mismo tiempo va a haber un calor ascendente, como en este caso que está mencionando. En general, los pacientes más crónicos tienen como una combinación de síndromes. En este caso, por ejemplo, dice, diagnóstico por lengua, síntomas de calor, hay que ver en qué parte de la lengua está el calor, porque, por ejemplo, puede haber por la alimentación que haya calor en el estómago, por ejemplo, o en los intestinos o en alguna parte. En toda la línea media, sí, puede ser más, si es la zona central, puede ser calor en estómago o en los pulmones, personas que, por ejemplo, consumen mucho café o tabaco, punta roja, es más de corazón, pero sí pueden haber síntomas de calor, y al mismo tiempo humedad y frío en el interior. Eso puede pasar. Siempre cuando observamos una lengua tenemos que ver en qué parte están los factores patógenos, porque puede haber una combinación de las dos, de frío y de calor en distintas partes del cuerpo. A los costados aburra blanca, bueno, en ese caso sería más una humedad afectando quizá a los bordes, puede estar asociado con el elemento madera, hígado, vesícula biliar, quizá. Hay que ver cómo está, en qué estado están. A veces hay, por ejemplo, hígado graso, es un diagnóstico que se podría asociar con una acumulación de flema o humedad en esa zona asociada a los bordes de la lengua. Después, si tenés la foto, la podés mandar y la tratamos de analizar. Entonces, dentro de los principios de tratamiento estábamos hablando de tonificar el chi y la sangre también, con acupuntura, con tónicos. Acá las recetas son demasiadas, pero nosotros podemos lograr lo mismo con la alimentación también, o con ejercicio de Qigong. Y luego, pasando la parte de los principios de tratamiento, después vamos a hacer una síntesis de la parte sistémica, sería cómo abordamos a todo el organismo del paciente al mismo tiempo. Vamos a tener
3 clases de puntos que tenemos que trabajar, ya sea con acupuntura o con masaje o digitopuntura o emisión de chi o la técnica que quieran utilizar. Primero, puntos locales, vamos a trabajar, es decir, hay que tratar el dolor que presenta el paciente. Por ejemplo, cuello, tenemos los 3 puntos el hombro, 3 puntos del hombro. Tenemos intestino grueso 15, triple calentador 14, bien, que va a estar por ahí cerquita también, atrás, sería atrás del hombro, arriba del hombro y adelante del hombro, que sería como opuesto a triple calentador 14, lo puedo agarrar, son los 3 puntos del hombro, es una receta de acupuntura que se utiliza normalmente para dolor de hombro. Bueno, así como tenemos puntos locales, por ejemplo, si el mayor dolor está en el hombro, vamos a tener puntos adyacentes, que sería, no están sobre el área del dolor, pero forman parte de grandes vías de circulación de energía al área. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos el hombro, vamos a trabajar canal de intestino grueso 14, ejemplo. O podemos también trabajar algún otro canal según el canal afectado, porque a veces tenemos que ir palpando los canales y las fibras musculares, y cuando encontramos el canal o más cercano al área afectada, podemos elegir puntos a lo largo de ese canal. Entonces vamos a tener puntos locales, puntos adyacentes y puntos distales, que esto tiene que ver con teoría de acupuntura. Por ejemplo, según la zona, es decir, que no están tan cerca, pero por su importancia a nivel de despejar el canal, por ejemplo, o por la experiencia clínica, se pueden utilizar. Por ejemplo, es muy común que para el dolor lumbar se utilice vejiga 40, ¿no? Vejiga 40 para dolor lumbar. Es una receta clásica. ¿Por qué? Porque pertenece al canal de la vejiga. En general, vejiga 40 se utiliza más para dolor más tipo agudo y vejiga 60 también para dolor lumbar más crónico, pero podemos usar los dos perfectamente si mayormente está el dolor en la espalda lumbar. Pero hay otros puntos que vienen más como de la experiencia, por ejemplo, estómago 38 para dolor de hombro, que se utiliza bilateral porque en la teoría de canales el tendino muscular del canal del estómago cruza hacia el otro lado. Entonces, esas son cosas más como de la medicina china, que para entender la aplicación de un punto en un contexto determinado, tenemos que conocer el recorrido del canal. Eso lo pueden estudiar en anatomía energética. Entonces, tenemos que tener 2 grandes categorías de puntos. Los que tratan lo que sería el síndrome de base, por ejemplo, humedad plenitud o humedad con estancamiento de chi, deficiencia de vaso, o con lo que sea que diagnostiquemos nosotros, y los puntos que tratan el dolor específico, que es el más importante para el paciente. Si le duelen muchas áreas al mismo tiempo, siempre tenemos que priorizar para lograr un resultado en un tiempo más o menos razonable. Si queremos tratar todas las áreas de dolor al mismo tiempo, muchas veces no vamos a ser tan eficientes. Bien, entonces esa es como la estrategia de tratamiento respecto de los puntos. Acá les estoy mostrando, por ejemplo, los puntos sensibles al dolor ya transformados en puntos de acupuntura. Esto es según Gerald Johnson, por ejemplo. También la idea es de estos puntos que haya sensibilidad en algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, vejiga 10, vesícula biliar 21, intestino delgado 12 también, en el codo, intestino grueso 11, vejiga 52 en la lumbar, guanteado en la cadera, vaso 10, estómago 15 también en el pecho y estómago 9. Bien. De estos 9 puntos bilaterales son los 18 puntos de los cuales si hay dolor. Según la medicina occidental, en 11 de estos 18 se considera fibromialgia. De todas formas, hay puntos que casi siempre son sensibles a la presión. Por ejemplo, vaso 10 en la rodilla. Lo que estamos hablando es de una reacción intensa. No es lo mismo presión un poco y duele, bueno, si el punto está sensible, a que genera una reacción intensa, una respuesta intensa a esa presión. Bien. Entonces vamos a tener distintas áreas de tratamiento según el síndrome, por ejemplo, para estancamiento de chi de hígado, esta es otra propuesta de trabajo, pero vamos a tener puntos como hígado 3, vesícula biliar 34 también, intestino grueso 4, que se utiliza muchas veces para eliminar estancamiento, y según el área también, por ejemplo, puntos en la espalda,
como vejiga 18, 19 y 17 también. Bueno, esto lo van a tener ustedes para estudiarlo el apunte, según el síndrome que estemos identificando. Lo que siempre tenemos que recordar es este principio en medicina china, que es energía vital versus energía patógena. Si solamente nos dedicamos a eliminar el dolor, por ejemplo, a purgar o eliminar estancamiento, pero no tonificamos, en este caso muchas veces no vamos a lograr un resultado satisfactorio, porque quizá el paciente está en un estado de deficiencia, hay un dolor por deficiencia, que se va agravando a medida que aumenta esa deficiencia. Es como que el paciente tiene debilidad, por ejemplo, muscular, hay una deficiencia de chi, el dolor lo hace que haga menos actividad, entonces va perdiendo masa muscular y ya su vida cotidiana le va costando cada vez más porque sigue teniendo el dolor, pero cada vez tiene menos fuerza. Entonces la relación entre el dolor y fuerza es: el dolor a veces se mantiene o aumenta y la fuerza va disminuyendo. Es un círculo vicioso que, si uno no actúa sobre eso, es lo que termina en personas que van perdiendo autonomía, hasta el punto en que, por ejemplo, si hay mucho dolor en las piernas, empiezan a caminar menos, empiezan a ser menos activos, menos fuerza, menos energía vital, por lo tanto, y es como que la enfermedad va progresando y eliminando las capacidades del paciente porque va disminuyendo su capacidad. Entonces tenemos que, en simultáneo, tonificar la energía vital, el Zeng Qi, al mismo tiempo que vamos trabajando el dolor. No podemos hacer una sola de las cosas, porque si solo tonificamos pero no eliminamos el dolor, el paciente a lo mejor no va a sentir que el tratamiento tenga resultado. Aunque se sienta con más energía, el dolor va a seguir ahí. Pero si solo purgamos y no tonificamos, tampoco va a ser suficiente. Necesitamos hacer las dos cosas en simultáneo. Esto es una síntesis de los principales puntos según el análisis que yo hice tomando en cuenta tanto Masiocia como Johnson. Principalmente estos puntos deberíamos incluirlos en casi todos los tratamientos. Después podemos hacer una diferenciación o agregar puntos específicos, pero van a ver que el factor común acá es la humedad. Entonces todos los puntos que tonifican elemento tierra, estómago 36, Renmai 12, Chongguan, vaso 9, Jinlin Chuan, vaso 6, San Jin Yao también van a ser muy útiles para tonificar el elemento tierra, y también puntos que resuelven la humedad, es decir, se dice que movilizan las vías del agua en términos chinos, es decir, resuelven la humedad, circulan, por ejemplo, riñón 7, que tonifica el yang de riñón, vejiga 22, que es punto Shu del triple calentador, y Renmai 9 también. Todos estos puntos son importantes en la resolución de la humedad interna, y también lo van a tonificar la energía del paciente. Entonces, estómago 36, muy importante que lo traten con cualquier técnica que vayan a utilizar. Puede ser acupuntura o masaje, siempre inclúyanlo. Renmai 12, este punto se puede indicar también, por ejemplo, para automasaje del paciente en el plexo, para tonificar el elemento tierra también, y le va a servir también para regularizar entonces la energía vaso y estómago. Podemos indicar masaje para automasaje para que tonifique su elemento tierra el paciente entre sesión y sesión. También, bueno, vaso 9, punto muy importante para resolver humedad. Riñón 7, como habíamos dicho, también ahí, en general, riñón 7 apunta más a tonificar el yang de riñón, por lo tanto va a terminar beneficiando el yang del vaso y ayudarlo en su función. Vaso 6, un punto muy utilizado también, tonifica el vaso, es punto de cruce de vaso, hígado y riñón. Lo vamos a estar utilizando para regular un poco la relación, como se dice, entre elemento madera y elemento tierra, entre vaso e hígado, pero también estimula la función del riñón y tonifica el vaso estómago, eliminando la humedad. Y Renmai 9 también, para transformar los líquidos. Cuando hay estancamiento de líquidos arriba del ombligo, podemos incluirlo también junto con el automasaje, por ejemplo, desde el plexo. Masajear hacia abajo podría ser una indicación para el paciente, o hacer un masaje en el área del abdomen que estimule estos dos puntos en sentido horario para tonificar. Vamos a indicar hasta que se genere calor también en esta zona. Y en la espalda tenemos vejiga 22, les había dicho, para trabajar. En la espalda vamos a tener muchos puntos importantes cerca. Arriba va a estar vejiga 21, punto de estómago,
y vejiga 20, punto del vaso, y debajo vejiga 23, punto de riñón. Entonces, en general, la aplicación de calor en toda el área lumbar va a ser beneficiosa para estimular todos estos puntos. Pero si vamos a punto específico, bueno, podemos concentrarnos más en vejiga 22, aunque, por ejemplo, la técnica de la caja de Moxa o generar calor, frotar todo el área lumbar, puede ser una buena estrategia de tratamiento para estimular tanto la función del vaso, riñón, y también del triple calentador.